Buenas noches, queridas amigas, buenas noches, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Noche Negra. Aquí en Aragón Televisión, ya saben, nos van conociendo el programa especializado en cine negro, novela negra, terror, ciencia ficción, misterio. Aquí no nos da miedo absolutamente nada, entre otras cosas porque siempre estamos muy bien acompañados esta noche por Mabel Lozano, escritora, directora de cine, muchas cosas. Mabel, bienvenida. Muchísimas gracias. Fíjate, me ha faltado, lo estaba pensando mientras hacías esa introducción, Juan, venir vestida de negro. Venir vestida un poco morticiada, me hubiera pegado todo, ¿o no? Y hubiera hecho juego un poco con el decorado, pero bueno. Sabes que la primera, que es un gratísimo deber que imponemos a nuestros invitados, es que nos recomendéis una película, que es la que acompaña al programa, y estoy seguro de que hoy vamos a escucharte con mucha atención porque eres una directora de cine que recomienda cine. ¿Qué película nos propones ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver una película de corte policíaca del 2009, de Michael Mann. Vamos a recordar a Michael Mann como el director de una serie que vimos entera en España, que es Miami Vice. Wow. Y vamos a ver Enemigos Públicos. Muy bien. Una película además que tiene un plantel de actores maravillosos encabezado por Johnny Depp. Ajá. También, ¿a ti te gusta? Christian Bale, Christian Bale. pero sobre todo Johnny Depp, claro. Bueno, Sí, Johnny sí, Depp sí. también, pero una mujer que a mí me encanta, porque sí, además sí, yo sí, sí. soy muy de cine francés, soy muy francófona en esto, y es Marion Cotillard, que curiosamente Marion Cotillard ha sido la única mujer que ha ganado un Oscar por una película francesa. Eso es un milagro. Por su papel de Edith Piaf en La Vie en Rose, con lo cual es un plantel de actores maravilloso, con un director extraordinario que además en esta película curiosamente debuta con cámaras digitales, lo que hace que sea una película con una extremada realidad y con una extremada realidad tirando al cine documental incluso. Una maravillosa película, Enemigos Públicos, con un gran Johnny Depp, como siempre, esta vez encarnando al mítico John Dillinger, el gángster de los años 30 de la Gran Depresión, el Robin Hood moderno que robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres, o eso creyeron algunos. Les dejamos con la película y enseguida volvemos con La Noche Negra. Gracias. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, y muchísimas gracias por haber decidido acompañarnos aquí en La Noche Negra, este programa dedicado al cine negro clásico, la novela enigmática, siempre detectivesca o negra, el misterio, el suspense, el terror, siempre muy bien acompañados en esta ocasión con una personalidad, me atrevería yo a decir, de la cultura española, donde realmente son tantas las cosas que ha hecho y también, que me va a costar marcar los pasos de la entrevista, pero va a salir muy bien porque ella además es una gran conversadora. Mabel Lozano, bienvenida. Buenas noches, Juan, muchísimas gracias. Me has puesto ya el listón muy alto. Es que lo hace todo bien, es que habla muy bien, con lo cual es como ya estoy cogiendo el sprint para poderme saltar ese listón que tú acabas de poner. En la vida de Mabel Lozano hay muchas historias, hay muchos jalones. Ella comenzó en el mundo de la televisión, en el mundo del cine, ha sido actriz, pero hay un momento en el cual das el paso a la dirección y te metes en el mundo de la realización, haces cortometrajes, pones a los actores, ahora eres tú quien manda. Pero todo esto tuvo un comienzo allí, cuando eras una niña, en aquel pueblecito de Toledo. ¿Tú con qué soñabas? Pues fíjate, mira, con este decorado que tenemos detrás, creo que faltarían mujeres. Por ejemplo, Alice Guy. Es decir, referentes. Las mujeres no hemos tenido referentes en el ámbito cinematográfico. Cuando yo era pequeña, en ese pueblo que tú acabas de decir, de Toledo,
a través de las ventanas de televisión que había, no salían mujeres directoras. Nosotras no teníamos referentes de mujeres que fueran directoras de cine. Yo he querido ser directora de cine después, una vez que estaba trabajando en Los ladrones van a la oficina, con Fernán Gómez, con López Vázquez, tenía claro que quería ser directora. No conocía a Alice Guy, no conocía a Josefina Molina, a tantas otras mujeres directoras de cine que siguen siendo hoy todavía minoría, porque las mujeres cineastas somos la mirada ausente, mayoritariamente es una industria masculinizada donde las mujeres afortunadamente vamos llegando para hacer un mundo plural y justo. El cambio de estar delante de la cámara a estar detrás, pues se produjo también conociendo una víctima de trata. Los documentales te los da la vida. Yo no sabía que existía ese delito y que convivíamos con él. Conocer una víctima de trata me hizo ponerme detrás de la cámara. Ahora entraremos en la trata de mujeres, que es algo absolutamente espeluznante, es una lacra universal. Mabel Lozano sea probablemente una de las personas que más sepa en el mundo de este pavoroso fenómeno. Pero antes de ponerte detrás de la cámara, tuviste que prepararte, porque el salto a la dirección, tuviste que estudiar, tuviste que especializarte. Decía una cosa Fernando Fernán Gómez, este actor extraordinario, decía, para poder improvisar como actor, lo que te tienes que saber es a pies juntillas el guión. Entonces, en la dirección es lo mismo. Para que tú puedas tener una autoría cada director, tú ves trabajos que dices, este trabajo es de este director o directora. Para tener esa autoría lo que tienes que saber es conocer muy bien la técnica. Es decir, la técnica, la herramienta, es decir, la herramienta como documentalista o como directora. Y una vez que conoces esa técnica, pues efectivamente lo que puedes hacer es, bueno, pues guiños o como yo. Una vez que he conocido más la técnica, me la he saltado toda. Absolutamente. Y entonces empiezo a hacer mucho híbrido entre ficción, documental, pero una vez que he conocido mucho más a fondo como cineasta esa herramienta y lo que tú has dicho, bueno, pues yo llevo muchos años formándome y como soy una tía muy curiosa, siento siempre mucha curiosidad por la vida, mi formación no termina nunca. Es decir, yo terminaré de formarme cuando me muera. A mí me encanta, es decir, lo estoy aprendiendo todo. Acabo de hacer un curso de cámaras estereoscópicas. Y me dices, ¿vas a rodar en 3D? No, pero me apetecía saber cómo era precisamente esa herramienta. Ya armada de tu cámara te decides a filmar documentales en este caso y eliges un tema, lo citábamos hace un segundo, la trata de mujeres, del cual cuando tú empezaste a investigar hace ya una década o algo más, prácticamente no se sabía nada. La prostitución era un fenómeno antiguo, una especie de costumbre establecida en nuestro país como en tantos otros, pero tú empiezas a escarbar qué hay detrás de las prostitutas, quiénes son sus proxenetas o chulos, qué hay detrás de un puticlub, qué legislación ampara o desampara a esas mujeres, de dónde proceden. Empiezas a hacerte todas esas preguntas y descubres de pronto un mundo estremecedor que en parte te atrapa, te fascina, pero también te invita a denunciarlo en su clamorosa injusticia, ¿no? Fíjate que cuando yo descubro este fenómeno hoy delictivo, porque ya la trata está tipificado por ley, cuando descubro este fenómeno y quiero contarlo, no te olvides que yo era una starlete de televisión. Una starlete porque yo hacía programas de José Luis Moreno, programas de entretenimiento, una mujer además, en mi caso como actriz, un poco mujer florero, de guapa y tal. Esta mujer, con los prejuicios que tenemos, haciendo un documental sobre trata de mujeres en el 2005, cuando existía, como tú dices, el tópico de la prostitución, la que es prostituta es porque quiere, estos normales de siempre, de toda la vida. Ese salto fue muy complicado, porque somos una sociedad muy prejuiciosa, entonces fue muy complicado. Entonces, no es que me armé de la cámara, es que tuve que engañar a unos amigos para que se armaran de la cámara y me acompañaran en una aventura que era recorrer bueno, pues, Rumanía y Moldavia en busca de testimonios de mujeres que habían sido captadas allí y explotadas en nuestro país. Entonces, esa primera experiencia como directora en ese documental, en su día no lo vio nadie. Nadie es nadie, nadie ni mi madre, nadie. Porque primero nadie quería saber que esto existía en nuestro país y segundo porque realmente era un documental muy flojito, tan flojito como yo era como directora, es decir, para mí todo era nuevo, entonces yo me quedaba fascinada escuchando las cosas que me decían las mujeres, entonces aquello no tenía ritmo, no tenía nada.
Pero fue una experiencia absolutamente maravillosa para decidirme que realmente si quería hacer documentales, y porque quiero hacer documentales, es decir, eso yo siempre lo he tenido claro, qué tipo de cine quería hacer. A mí el cine de entretenimiento me encanta, pero creo que es muy importante el cine de la verdad, el cine que te saca del círculo de confort, y ese es el que yo quería hacer. Entonces, después de aquella primera experiencia en el 2005 de Voces contra la Trata de Mujeres, tenía claro que me tenía que preparar, qué tipo de cine quería hacer, y que efectivamente cuanto mejor conociera la herramienta, mejor podía llegar a los espectadores. Desde aquellos primeros documentales hasta este libro que está recién editado, el Proxeneta, lleva la firma de Mabel. Ha pasado una larga década muy intensa donde nuestra invitada se ha sumergido, como les decía, a fondo en este fenómeno. El Proxeneta es la historia de un macarra que prostituyó, humilló, traficó con 1.700 mujeres. Un español al que Mabel conoce bien y ha entrevistado, que le ha contado una buena parte de su historia reflejada aquí en el Proxeneta. Pero cuando uno piensa en esa cifra espeluznante que un solo macarra sea capaz de manejar, como si fuese ganado realmente, a 1.700 mujeres, nos damos cuenta, oiga, yo no sabía nada de la prostitución. Bueno, y sobre todo porque esas 1.700 mujeres no son mujeres que estaban en Cuenca o en Albacete. Esas 1.700 mujeres son mujeres colombianas, rumanas, brasileñas, dominicanas. Quiere decir que ha habido que ir a buscarles a los países de origen, ha habido que adelantar y anticipar el dinero, ha habido que comprar billetes, ha habido que extorsionar, coaccionar, montar captadores en ese país de origen para que supieran a las mujeres más vulnerables para que fueran captadas. Es decir, hay un trabajo previo ahí muy importante. Esas 1.700 mujeres, todas eran migrantes y muchas de ellas menores. Entonces, este hombre no solamente que ha sido uno de los grandes ideólogos de la trata en nuestro país, dueño de los más grandes macroburdeles, sino que lo lamentable de este libro es que está ocurriendo ahora mismo, es contemporáneo puro y duro en nuestro país. En este momento esto está ocurriendo, con lo cual pues yo tuve el privilegio de poder hablar con él para tener una información que muy poca gente tiene. Todo el mundo cuando hablas de la prostitución y la trata lo que ve es un tanga y un tacón. Una mujer desnuda de cuerpo. Y lo que hablamos es de seres humanos desnudos de derechos. Entonces, bueno, pues esto lo que me ha dado es una perspectiva enorme de lo que es la trata y la prostitución, que en nuestro país van de la mano. Tiene rostro de migrante porque la prostitución se nutre de la trata. Y bueno, ver todas las complicidades que tiene un negocio que es el segundo negocio ilícito que más dinero genera en el país. ¿El primero? Las armas. ¿Las armas? Armas, trata. Antes que las drogas, más que las prostitución. Sí, las drogas, el narcotráfico es porque realmente pasar drogas es complicadísimo y los seres humanos pasan de una manera feliz porque les has ofrecido un trabajo, una vida mejor, una oportunidad. Lo estamos viendo con todos los movimientos migratorios, entre ellos personas que huyen de las guerras. Es decir, es el gran siglo de los movimientos migratorios y tienen rostro de mujer, tienen rostro de niña. La mayoría de estas personas está sirviendo de esclava a esclava a las sociedades mucho más avanzadas. Yo tengo que decirles a nuestros espectadores, Mabel, que este libro, el Proxeneta, a mí me ha quemado entre las manos. No lo he soltado, pero ha removido algo muy, muy dentro de mí, porque lo que aquí se cuenta es espeluznante y, sobre todo, es de verdad. Es absolutamente cierta la historia del músico y de sus secuaces, porque tiene unos cuantos colegas que ya a los 15 o 16 años ya estaban en el mundo de la prostitución, donde han hecho una gran carrera y son españoles. Han competido con otras mafias. Es verdad que los rusos, que los búlgaros, que los nigerianos han introducido sus tentáculos en nuestro país y que tienen cantidad también de prostitutas a su servicio. Hay luchas entre bandas. Te digo, has hecho una frase que es genial, que la define fantástico el Proxeneta. Dice, llevamos en el mundo del puterío desde que tenemos 16 años, tenemos 60 y seguimos en el mundo del puterío. Es decir, nadie conoce mejor las maneras de extorsionar a una mujer, exprimir a una mujer,
como si fuera una máquina expendedora de dinero, que son estos señores. Bueno, en España los clubes, los burdeles, las casas de alterne, las luces de neón que vemos por la carretera, están en manos casi siempre en el 90% de hombres españoles. Porque, como él dice, las mujeres no las compras en el Corte Inglés. Es decir, que hay que saber captar mujeres y hay que saber llevar ese negocio. Y lo que da dinero realmente es la trata, la explotación. Entonces, casi siempre están en manos de hombres españoles. Luego es cierto que en España vemos que los rumanos, que los chinos y tal también han entrado en el mundo de la trata, pero normalmente la implantación de sus mujeres es en calle. La mayoría de las mujeres rumanas están en calles, en polígonos, en rotondas, y cuando están en clubes o en pisos es porque comparten la explotación con los hombres españoles. Así es, comparten la explotación, es decir, 3 gallinas para ti y 2 cerdos para mí. O sea, es así de salvaje. Entonces, bueno, este es un grandísimo negocio, como hemos dicho, un negocio consentido, permitido por la normalidad, y lo que estamos es un poco jaleando a la gente para decir... Un grandísimo negocio, Mabel, porque hay clientes. Sí, porque claro. hay muchos clientes, hay muchos usuarios que no van a reconocer serlos. Fíjate la palabra, Juan, si te das cuenta, dignificas al hombre. El hombre es un cliente, la mujer ¿qué es? Una puta. Cliente, puta. Imagínate el estigma y cómo realmente le estás quitando todo el peso a un hombre que está prostituyendo. Es decir, que es un prostituyente. Pues efectivamente, el prostituyente en España que cada vez es más joven. ¿Por qué? Él lo cuenta y me lo contaba y me parecía... yo decía, pero ¿cómo lo hacéis si a mí un burdel me parece un sitio sórdido? ¿Pero cómo los chavales jóvenes que tienen acceso a la sexualidad hoy en día están yendo a los burdeles? Decía, porque nosotros tenemos lo más importante, que es la materia prima. Tenemos las mujeres. ¿Qué edades estás hablando? 18, 19, no antes, porque hay que tener dinero y hay que tener un coche. ¿Y por qué van a los burdeles? ¿Qué les lleva allí? Bueno, pues les llevan ellos, porque ellos son muy listos, ellos tienen lo más importante, tienen las mujeres, tienen unos lugares que están a las afueras de las ciudades, con lo cual no tienen problema de cierre, de horarios, de ruido, de nada. Y como ya tienen la materia prima, el fin de semana sus prostituyentes, sus clientes, tienen cosas que hacer en casa porque la mayoría estaban casados, tienen mujeres, tienen hijos. Entonces, sus burdeles se quedaban vacíos. ¿Qué han hecho? Montar fiestas los fines de semana para atraer a los jóvenes. Mis tetas mojadas, fiesta del cazador, fiesta de Mamá Noel, fiesta, porque como lo que tienen es la materia prima y el lugar, atraen a los jóvenes a través de las fiestas. Los jóvenes van y no se ocupan, pero luego vuelven el fin de semana. Con lo cual están haciendo siempre un relevo generacional porque están llegando a los jóvenes que no estamos llegando nosotros. Nosotros, la gente que nos dedicamos a trabajar contra la trata, contra la esclavitud sexual, hemos hecho un trabajo muy endogámico, nosotros para nosotras, sobre todo con mujeres, ¿no? Y no hemos llegado a los jóvenes a educarles en sexualidad sana, relaciones afectivos sexuales sanas, en decirles que el porno no es la realidad de la sexualidad, sino que efectivamente es una película. Habría que regular el porno porque a un simple clic, Mabel... Chavales de 9 años están viendo pornografía. Chavales de 9 años. Es decir, hay que regular para poner un poco mínimas puertas a ese campo abierto que es Internet. Es decir, por lo menos que te pidan, porque te dicen, ¿eres mayor de edad? Sí. Ya tienes acceso. Aquí es todo alegal, porque aquí la prostitución ni es legal ni ilegal, ni todo lo contrario. La trata sí, entre otras, gracias a tus esfuerzos que se ha legislado en contra, pero la prostitución en España es libre. La prostitución en España es de siempre, de toda la vida, por eso se legitima y efectivamente es legal. Con lo cual, de repente, cuando yo estoy impartiendo una conferencia, los chavales dicen, si usted dice que detrás de los clubes, de los burdeles, hay trata y esclavitud, ¿por qué siguen abiertos? Y yo les cuento que realmente la policía tiene muy pocas herramientas para cerrar esos lugares, precisamente porque la prostitución es alegal. Y si una mujer no se declara víctima de un delito, pues no pueden hacer nada, y las mujeres no se declaran víctimas por el miedo, por las amenazas, por las coacciones. Es decir, tú estás a 3.000 kilómetros de tu casa sola, tienes deuda y la persona que te ha captado está al lado de tus hijos. O sea, no pidas que esa mujer denuncie. Entonces, bueno, pues realmente es una maquinaria perversa que hay que romper por algún lado. ¿Y cómo? Pues yo creo que hay que empezar haciendo un trabajo que es ir contra estos señores que son los malos, tipificar todas las caras del proxenetismo, es decir, que su chiringuito, que ganan tantísimo dinero, se desmorone un poco, ir a donde blanquean el dinero, ir a todo lo que les perjudica en lo único que les importa, que es en el dinero.
en el dinero, B. Estos señores tienen zulos con el dinero en billetitos que ganan todos los días. Y luego, con lo que has dicho, ir a informar y sensibilizar a ese joven demandante de la realidad, de lo que hay ahí detrás. Entonces, quizá un chaval joven, pues a lo mejor no le apetece leer El proxeneta, pero le hemos hecho la película. Entonces estamos estrenando en salas El proxeneta Paso corto mala leche para invitar a los chavales. Y yo ahí, que antes te comentaba, yo he trabajado mucho en el híbrido. He ficcionado muchísimo para darle, bueno, pues para que audiovisualmente sea muy atractiva, porque cuando tú estás contando cosas muy duras, si encima lo cuentas cutre o mal, es como, no, esto como es un regalo envenenado, hay que ponerle una caja, 30 lazos, que todo brille, tarjeta precioso. Entonces he rodado un 50% de ficcionado, es decir, todo lo relativo a los clubes, cómo es dentro, cómo es el tema de las mujeres, lo he ficcionado entero. Es ya un híbrido entre, como decía un crítico, ¿no? Decía un crítico de esta película, de fotogramas, decía, la película de Mabel Lozano tenía que haber inaugurado Sitges porque es más de terror que todas las que había allí. En nuestra tradición, Mabel, hay una prostituta muy literaria, muy cinematográfica. Estoy pensando, por ejemplo, en la Belle de Jour, ¿no?, de Buñuel, con Catherine Deneuve. O en la novela de Moravia, La Romana, donde una prostituta de buena familia también pues ejercía su profesión, pero con cierta libertad y con cierta independencia. O la novia de Carballo, efectivamente. Con cierta libertad y con cierta independencia. Pero esta, digamos, derivación de la prostitución casi fabril, casi industrial, que tú nos pintas en El proxeneta, ya requiere otro tipo de estructura. Te voy a hacer una conversación otro fenómeno. un poco realmente con perspectiva de género. De todas las mujeres que acabamos de decir, todos son autores, varones. Es verdad. Claro, es que es una casualidad, es decir, está clarísimo quién es el demandante de sexo de pago, es un varón. Un varón que además quiere creer, porque le apetece, le interesa, que las mujeres están ahí porque les encanta el sexo, porque ganan mucho dinero y son felices. En ningún momento se plantean qué hay detrás, si es que la elección realmente de ejercer la prostitución es en libertad. La mayoría de las veces es con consentimiento. No tengo recursos, no tengo dinero, tengo hijos pequeños, consiento, no me queda de otra. Entonces yo creo que a través del imaginario que tenemos todo, imagínate Pretty Woman. Pretty Woman, una meretriz que entra, que sale, que está encantada, que gana dinero y que encuentra el amor verdadero, que es Richard Gere, que está buenísimo. El príncipe azul. Que está buenísimo, o sea, es increíble. Entonces dices, claro, pero esto forma parte del imaginario debido a la literatura, debido al cine, pero no tiene nada que ver con la sórdida realidad. Entonces hay que contar la realidad. Entonces, porque efectivamente todos... Yo tengo una ponencia, imagínate, que se llama Desmontando Pretty Woman. Precisamente para desmontar estos mitos que ven los chavales de que esta mujer está fantástica allí, encuentra el amor verdadero, entra y sale. Las mujeres no entran y salen. Cuando entras no puedes salir, porque para salir necesitas oportunidades reales, trabajo. Y no es posible, porque no hay políticas que doten de esos derechos y de esas herramientas a las mujeres. Y eso es lo que yo denuncio una y otra vez. Citas algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención también, que hay mujeres de deuda, mujeres que parecen atrapadas por una serie de débitos, por una serie de condiciones y que al mismo tiempo son prisioneras en esas casas. ¿Qué poderes tienen sobre ellas los proxenetas? ¿Cómo las dominan? Pues hay un sistema de coacción que es el más importante. Estas mujeres son captadas en sus países de origen precisamente por la vulnerabilidad, por la pobreza, por la desigualdad, por la violencia. Muchas vienen de entornos familiares con gran violencia. Algunas de ellas han sido violadas por sus padres y por la gente más cercana y han sido madres con 14, 15 y 16 años. Son carne de cañón. Mujeres muy jóvenes con menores a su cargo. Entonces, bueno, para emprender ese viaje migratorio, ese sueño migratorio en busca de una oportunidad, de la felicidad, les adelantan el dinero del billete, obviamente, del pasaporte, de la bolsa de viaje que exige migración. Entonces ya hay una deuda, por eso los proxenetas a estas mujeres le llaman mujeres de deuda. Eso ya hay una coacción inicial. Te he captado en tu país de origen, sé dónde vive tu hijo. No lo haces, te voy a matar. Llegan a países donde están solas, no conocen a nadie, están solas y ellas lo saben. En los clubes de carretera las mujeres son prisioneras, son hoteles plaza, las mujeres no salen de ahí. Es el cautiverio más absoluto. Entonces, ¿qué es la diferencia de
el proxeneta con todo lo que se ha contado antes de la trata que he contado yo misma. La voz, nunca hemos escuchado la voz de los amos, de los malos. Es decir, siempre escuchamos las voces, por ejemplo, yo hablo muchísimo de trata, pero no soy una víctima, hablo en tercera persona. No escuchamos casi a las mujeres por el estigma, por el miedo. Entonces, hablamos mucho de trata en tercera persona. Nunca habíamos escuchado a los proxenetas. De hecho, la palabra proxeneta o el proxenetismo no sonaba apenas en España. Desde que ha salido el libro o la película, estamos escuchando todo el rato el proxenetismo, el proxeneta. ¿Quién es el proxeneta? Los proxenetas son los dueños de los burdeles españoles, que hace miles de años no, desde finales del siglo pasado han ido a captar, han explotado y han abierto los clubes. Y han trabajado con total impunidad. Este hombre lo que cuenta es salvaje. Los parásitos de la prostitución, cómo es todo el sistema financiero, cómo se blanquea el dinero. O sea, todo lo que cuenta es absolutamente una bomba. Y lo que le hemos dado es muchísimas herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque claro, él cuenta, los clubes están a nombre de testaferros, y cuenta cómo es todo ese entramado. Entonces realmente le hemos dado también muchas herramientas para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se queden en el testaferro, sino vayan mucho más allá. Es decir, y cómo se blanquean los capitales, cómo realmente las mujeres se suicidan. Como de repente encuentran una mujer que ha muerto y la han encontrado en una carretera o está muerta en cualquier lado, ¿de dónde sale esta mujer? Pues muchas son estas mujeres. De la vieja y tradicional y seguramente falsificada también, ¿no?, por la propia literatura y el cine, casa de citas a estos macroburdeles de frontera donde hay cientos de mujeres trabajando en condiciones infrahumanas. ¿Cuántas mujeres en España, cuántas prostitutas en nuestro país, Mabel, puede haber en estos momentos en esas condiciones? ¿5.000, 10.000, 15.000, 20.000 mujeres? ¿Cuántas, más o menos? Pero fíjate, es que es una cifra dificilísima, Juan, porque siempre está basado en las mujeres que salen y denuncian, y las mujeres no salen y denuncian por miedo, por coacciones. Entonces, claro, siempre estamos hablando de la punta del iceberg. La mayoría, en torno a un 80% de las mujeres que están ejerciendo la prostitución en nuestro país son mujeres prostituidas, mujeres víctimas de trata, mujeres realmente en una situación de esclavitud extrema. Entonces, todas estas mujeres que están ahí, esa cifra que da la policía está basada en las mujeres que denuncian y que salen. E insisto, no denuncian por el miedo real, por las amenazas, por las coacciones. Entonces, bueno, pues son cifras que son la punta del iceberg. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Pues que de repente estamos escuchando a veces la voz de prostitutas que se llaman empoderadas y las escuchamos y empatizamos con ellas y decimos, bueno, pues es que cada uno haga con su vida y con su cuerpo lo que quiera. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Y con los riñones? ¿Y con el hígado? Imagínate que tú no tienes para dar de comer a tus hijos, Juan. Y entonces esta noche decides vender tus riñones porque son tuyos. Porque son tuyos y quieres dar de comer a tus hijos. Bueno, pues no se puede, porque para eso están los derechos humanos. Porque si no, el 50% de la población del mundo no tendría riñones. Y para eso están los derechos humanos. Pues estamos hablando de lo mismo de las mujeres. Si tú eres pobre, hay que buscar, de verdad, hay que hacer políticas sociales para que tú no tengas que elegir la prostitución. Es decir, elegir la prostitución, estar en un club y estar con 30, 40 hombres todos los días, someterte a la violencia brutal, física, estructural. Entonces yo creo que es lo que hay que trabajar. Y esto y el cine, aparte para entretener, sirve también un poco como herramienta de transformación social. Para Stalin, que no es precisamente una de mis referencias, una víctima era una persona, pero un exterminio, la muerte, el asesinato de millones de personas, una simple estadística. Cuando Mabel Lozano conoció a una persona víctima de la trata, se llamaba Irina, hace ya algunos años, algo se removió en su conciencia, en su corazón, empezó a luchar, a trabajar, a filmar contra la trata, ha conseguido grandes logros, cambiar legislaciones, concienciar a mucha gente, a los cuerpos de seguridad, para empezar, pero la estadística sigue ahí, miles, tal vez decenas de miles de prostitutas en España. Tienen que ser algo más que una estadística, como no lo es tampoco Miguel, el músico, el protagonista de este libro que quema en las manos, pero que ustedes no van a poder dejar de leer. Muchísimas gracias, Mabel Lozano, un honor haberte tenido en la Noche Negra Aragón Televisión. Gracias, querido Juan. Muchísimas gracias.